¿Cuántas veces has escuchado la frase, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué Dios me castiga así? O quizás frases como, Señor, si ingreso a la universidad, te prometo que voy a cambiar y me voy a portar bien. O quizás también, da lo mismo, Dios nos quiere, así que no te preocupes por tus errores. Hola, soy Liliana y en este programa, Conociéndote mi Dios, los invito a tomarnos unos minutos para poder profundizar en quién es realmente nuestro Señor, en conocerlo mejor. Eso va a poder estar más presente en nuestra vida cotidiana, nos va a ayudar a conocernos mejor y a conocer más a nuestros hermanos. Nos vemos en un minuto. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote, mi Dios. Cuando nos acercamos a Dios, se da un encuentro real. Sin embargo, este encuentro puede estar distorsionado, matizado por imágenes erróneas que tenemos de Él, por condicionamientos, nuestra educación, por experiencias previas, culturales, en fin. Para este tema hemos invitado hoy a Aurelio Cáceres Alvarado. Él es laico, casado, trabaja en el rubro de ecosanitarios y es fundador y director del apostolado católico Ponle Fe. Gracias, Aurelio, por estar con nosotros. Muy amable. Lili, te agradezco muchísimo la gentileza y a Pax TV también. Quisiera leer que pudiéramos comentar y intercambiar opiniones sobre este tema tan importante a partir de un párrafo que está escrito por el sacerdote jesuita Carlos Vallés, que en su libro Dejar a Dios, ser Dios, nos habla sobre este tema. Mi conducta queda determinada por mis creencias y mis creencias están regidas por la suma creencia que es la fe en Dios. El concepto que tengo de Dios es lo que en definitiva preside mi vida y marca mis convicciones. Dime a qué Dios adoras y te diré quién eres. ¿Qué opinión te merece este párrafo? Bueno, Vallés nos habla de que el ser humano tiende o tendemos en realidad a definir a Dios o hacerlo a Dios un poco a nuestro gusto y a nuestra forma de vida, ¿no? Generalmente el concepto final que tenemos de Dios en nuestra vida está basado en eso, ¿no? En nuestras propias experiencias de vida, ¿no? Entonces, no siempre, lamentablemente, o en la mayoría de casos, ese concepto o esa imagen de Dios que tenemos en nuestra vida es la real, ¿no? O sea, como que nos alejamos un poquito de la verdadera imagen de Dios, ¿no? Y qué importante que es esto, porque el autor nos habla cómo eso después va a marcar nuestra vida, cómo nos entendemos, cómo vemos a los demás e incluso cómo eso tiene tanto que ver con la visión de la felicidad, de hacia dónde enrumbo mi existir. Es tal cual tú lo dices. Uno a veces tiende un poco a cargar con él una mochila pesada. A veces en los casos que se llevan las imágenes de Dios castigador que se hace uno, ¿no? O a veces también esa idea del Dios hada madrina, ¿no? Que uno recurre a él pues cada vez que se le ocurre, mañana, tarde y noche, digamos, ¿no? Quisiera detenerme en eso, porque creo que hay varias imágenes de Dios que están como pululando, si quieres, en el ambiente muchas veces. El Dios castigador que has mencionado y que a veces también puede estar condicionado con experiencias previas de infancia, de recibir muchas reglas, en fin, de situaciones que no es que se hagan con mala intención necesariamente, pero que nos afectan en la percepción de un padre, como es Dios, ¿no? Entonces, este tema castigador creo que está muy presente. Sí, es cierto, el Dios castigador está muy presente y es una idea errónea que tiene el ser humano de lo que realmente es Dios, ¿no?
yo creo que eso viene también muy atrás de una idea o de una catequesis errónea. Sí, es interesante porque la actitud es como de estar alerta, de no cometer una falla o de interpretar lo que nos ocurre, que es parte de la vida, como un castigo. No está la tentación como querer adivinar qué quiere estar haciéndonos Dios al caer en esto o en lo otro, al equivocarnos. Claro, sí, es un Dios hecho de reglas, ¿no? O sea, reglas que no cumples, reglas que van a llevarte un castigo, digamos, ¿no? Te van a hacer pagar algo. Ese Dios egoísta, ese Dios castigador, no es el Dios correcto. Entonces, uno tiene que aprender a ubicarse un poquito en el darse cuenta que la verdadera imagen de Dios en realidad es otra, ¿no? O sea, a veces también mucha gente tiende a verse, a ubicarse en realidad en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, uno se ubica en el Antiguo Testamento y recuerda, ¿no? Dios nunca mostró el rostro del Antiguo Testamento, no quiso que vean su rostro, ¿no? Mucho a la espalda de Dios. Claro. Entonces, y muchos eventos se interpretaban también como un matiz castigador, ¿no? Exactamente. Salmos que hablan castígalos. Claro, es que en realidad esa imagen de Dios que se tiene en el Antiguo Testamento va un poco por ese lado, ¿no? O sea, Dios no quiere que lo vea, ¿no? O sea, como que estuviera enojado conmigo, digamos, ¿no? Claro, claro, O sea, es cierto. No se muestra, digamos, como un padre amoroso, ¿no? Y esto es bien interesante porque nos ayuda también ante la pregunta lógica que viene, ¿y cómo descubro el rostro de Dios? Y este Antiguo Testamento se va a poder leer desde el Nuevo. Exactamente. Yo creo que, y eso es algo importante que las personas y los fieles tengan presente, ¿no? En realidad Dios muestra su rostro finalmente. Lo hace cuando Él se encarna y se vuelve humano, ¿no? O sea, no solo es Dios, sino humano también, es algo que la gente debe entender. Verdadero Dios y verdadero hombre. Exactamente, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces Dios nos muestra y se abre completamente a nosotros, mostrándonos su rostro en el niño que nace en Belén, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de ese momento, Dios es plenamente humano como nosotros, ¿no? Entonces, ese rostro que vemos es el rostro de Dios, a pesar que a veces hayan personas que no lleguen a creerlo del todo, digamos, ¿no? Entonces, lo importante acá es entender que Dios va mostrando las características de su rostro, de su imagen, a través de su palabra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta gente que a veces es un poco incrédula? Bueno, empiecen con la palabra de Dios. El Señor, ¿qué nos dice? Mi Padre y yo somos uno solo, ¿no? Así es. Es clarísimo. Hermoso. Y no es mentira, la palabra de Dios es 100% verdadera. O sea, crean en lo que dice el Señor. Yo y mi Padre somos uno solo, ¿no? Qué diferente la vida estando en presencia de un Dios que es así, que es misericordioso, que es amoroso. Y yo me ponía a pensar también qué importante el acudir a la palabra, porque como dices, Jesús mismo nos está revelando todo el tiempo. Exactamente. A su Padre. Claro, Él mismo se muestra a Dios a través de su palabra y cada característica de su propia imagen está definida en la palabra de Dios. O sea, en los evangelios uno puede encontrar claramente cuáles son las características de la imagen o el rostro de Dios, ¿no? Y así puedo leer plenamente el Antiguo Testamento, el que estaba mencionando, ¿no? Exactamente, porque en realidad es un complemento, ¿no? Es una secuencia que Dios va, digamos, en el tiempo mostrándose con mayor claridad, ¿no? Y es interesante para comprender el concepto de lo que se llaman imágenes distorsionadas de Dios o imágenes erróneas. Es lo que yo voy amoldando según lo que me parece. Y aquí es tan importante la vivencia desde la palabra, desde nuestra fe, desde lo revelado, nuestra iglesia, desde lo que vamos conservando como riqueza del conocimiento del Dios de Jesucristo. Así es, exactamente. Y también una cosa que vale la pena resaltar es que la palabra de Dios también hay que saber interpretarla, ¿no? Porque a veces uno toma la palabra de Dios como que Dios es, caramba, sigue siendo aún un juez, ¿no? O sea,
tú tienes que actuar de tal manera, porque si no actúas de tal manera, no es real, ¿no? O sea, estás en contra mía, ¿no? Yo generalmente tomo la parábola del hijo pródigo como un modelo idóneo, digamos, de lo que es o de lo que define las características del rostro de Dios, ¿no? O sea, hermosa la un parábola. un padre amoroso, un padre misericordioso, un padre que a pesar de que sus hijos, qué sé yo, lo dejaron y se fueron, él los busca desesperadamente casi, ¿no? Y corre hacia ellos y los abraza, ¿no? Y les muestra el verdadero nexo filial que existe entre un padre y un hijo, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una característica típica del rostro de Dios, el amor que tiene por sus hijos, ¿no? E incondicional, ¿no? Que siempre, Exactamente. no es que sea blando, sino que Exacto. Él vuelve a darte una oportunidad. Sí, así es. A veces la misericordia también se tiende a malentender, ¿no? O sea, Así y es lastimoso que a veces haya incluso sectores en nuestra iglesia que te presenten un Dios que es misericordioso a medias, ¿no? O sea, Dios no es a medias, Dios es completo. O sea, sí, quizás es por lo que plenamente dices, misericordioso. por esta mala comprensión de la misericordia y se teme caer en un relativismo, ¿no? O en la Exactamente, gloria. así es. Muy así interesante. ¿Te parece si hacemos un corte de un minuto y ¿Cómo no? volvemos? Encantado. Ya volvemos, amigos. Conociéndote, mi Dios. Hola, amigos. Y continuamos aquí con el tema de imágenes de Dios o rostros de Dios distorsionados. Quería preguntarte, Aurelio, ¿y cómo así nació el interés por el tema de los rostros de Dios? Bueno, mi interés empezó un poco porque me di cuenta de que el fiel católico, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, empezaba a reconocer a Dios, no sé, en los colores de las velitas que se venden en una tienda, por ejemplo, ¿no? O en la aromaterapia. Como si Dios, o sea, yo sé que Dios está en todos lados, pero no está pues en las 6 velitas o 7 velitas que me venden en una tienda, ¿no? O en el aroma que tiene una vela y la otra. Estos ejemplos que mencionas me hacen pensar mucho en una especie de Cristo New Age, ¿no? No, claro, sí, es el conocido Dios New Age o Dios de la nueva era, ¿no? El conocido Dios de la nueva era. ¿Podrías ejemplificar un poquito para acá el poder Bueno, tenerlo claro? el Dios de la nueva era es un Dios que cree pues que no es necesaria, por ejemplo, que existan instituciones para creer en Dios, ¿no? O sea, como que la iglesia está de más. Ese es un ejemplo que se da mucho en la nueva era, ¿no? Entonces mucha gente se aleja de la iglesia porque, bueno, cree en un Dios que sé yo, que es energía, ¿no es cierto? Entonces Dios está ahí y yo me cierro los ojos y me concentro y qué sé yo, la energía que puedo llegar a sentir, eso es Dios. Mucho La iglesia, los sentimientos, ¿no? ¿Mucho qué, perdón? Mucho va a los sentimientos, la exactamente, sensibilidad. sí. Ese es otro tipo de Dios, en realidad, de los sentimientos. Es el Dios que me hace sentir bonito, digamos, ¿no? Yo siento bonito, ese es mi Dios, digamos, ¿no? Claro. Lo gracioso es que este tema de sentimientos, si la gente va un poco más adentro, se va a dar cuenta pues que este sentir bonito dura 5 minutos o 15 minutos, digamos, ¿no? Y después, bueno, otra vez lo mismo de siempre, ¿no? Y aquí entra muy fuerte también una visión muy propia del tiempo de hoy, que nos lleva a la infelicidad, porque este sentir bonito se asocia al amor, que es solo sentimiento, ¿no? Exactamente. Y cuando madura o hay dificultades, como en la vida de todas personas, claro, ya no se ama. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando me pasa algo, ya no me gusta mucho, porque el sentimiento de qué bien, qué paz, qué calma me das, ya se torna en algo de no me agrada. ¿Cómo puede ser? Exactamente, sí, yo conozco, como tú me preguntaste, ¿no? Cómo yo fui identificando, familiarizándome con este problema de los rostros de Dios o la mala interpretación de los rostros de Dios. Después en la observación, ¿no? Como te decía la gente de la New Age o el Dios de la nueva era, después el Dios el que me hace sentir bonito, digamos, ¿no? Que si yo, por ejemplo, hago yoga, me siento relajado, evidentemente, haciendo ejercicio de yoga, o si voy al gimnasio también es lo mismo, ¿no? Te sientes relajado y bueno, Dios está ahí, digamos, ¿no? O sea, ese relajo que yo siento es Dios, digamos, ¿no? Entonces,
Dios es todo lo bueno, evidentemente, pero no me voy a centrar solamente en la pose que hice de yoga que me hizo sentir bien, ¿no? O sea, Dios es todo y no solamente energía, como definen algunos, ¿no? Y en este interés por el tema de los rostros de Dios, ¿qué más encontraste? Porque este sentir bonito, de hecho, no es lo único. No, sí, es tal como dices. Sabes que encontré algo muy curioso y que me llamó mucho la atención y es el sufrimiento de la gente. O sea, me di cuenta de cuánta gente sufre por tener una idea errónea de Dios, o sea, de llevar o de cargar en su mochila un Dios castigador, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que me llamó mucho la atención y que hacía sufrir a la gente en realidad. Y que está muy vinculado también a culpas, a escrúpulos, que no estamos diciendo que no haya responsabilidad en lo que hacemos, pero el tema de las culpas, los escrúpulos es muy fuerte muchas veces, ¿no? Como una carga que termina aplastando. Así es, exactamente. Sí, hay personas que a veces cargan toda su vida con culpas que realmente no son tales, ¿no? O no deberían ser tales, digamos, ¿no? Entonces... Y cuando te escucho, pienso también en cómo eso influye en la oración, porque entonces estaré llenando mi oración de un perdón continuo, de sentirme mal. Como te darás cuenta, claro, todo se deforma, ¿no? Incluso la oración, como tú dices, ya no es una oración limpia, digamos, ¿no? Es una oración de pedir perdón continuamente, ¿no? Es un deformar los sacramentos, ¿no? Seguramente esta gente se confiesa, pero a pesar de ser perdonada sigue con esta culpa a lo largo del tiempo. Es como que el sacramento ya no tiene valor, digamos, ¿no? Claro. Es tu propia culpa la que te lleva, ese propio castigador, ese Dios castigador el que te guía por el camino de tu vida, ¿no? Y es interesante porque eso evidentemente influye en cómo leemos nuestra vida. Yo he escuchado también muchas veces a gente que dice, bueno, Dios me perdonará, pero yo no me perdono. Así es. Porque de verdad, no se cree del todo que Dios te ha perdonado, ¿no? Es así, es como lo dices. Esa deformación de la fe es lo que me llamó la atención también y bueno, me llevó pues un poquito a indagar un poco más en esto de los rostros de Dios, ¿no? Y si tuviéramos que hacer así una tentativa de simplemente títulos de diferentes rostros de Dios, ¿cuáles podríamos lanzar así en borrador? Has dicho el Dios castigador, el Dios New Age, el Dios del sentimiento. Claro, el Dios castigador, el Dios Hada Madrina, son los dioses, digamos, a los que más acude la gente, en realidad. Bueno, ahora en estas últimas décadas el New Age o la nueva era también está de moda, ¿no? Sí. Después hay un Dios también muy curioso que es el Dios que se olvida de nosotros, ¿no? El Padre, digamos, que está, el Padre lejano, el Dios lejano, que también es un caso que se da bastante, ¿no? Es el esperar una respuesta inmediata de Dios y no tenerle, decir, caramba, Dios a mí no me escucha, ¿no? Entonces, yo voy por mi propio camino y ya está. Y ahora, en esta época, en la época actual, se identifica incluso más la gente, más los jóvenes, que hay tanto hogar destruido, ¿no? Gente que vive solo con las madres generalmente y tienen al padre lejos. Entonces, esta identificación con Dios es aún más aguda, ¿no? Sí. Y es lamentable porque a veces incluso los padres creen que el hijo se aleja de Dios porque lo odia a Dios o porque no quiere saber nada de Dios. Y la verdad es que lo que hacen los hijos es alejarse de esa imagen de Dios que ellos se han hecho, ¿no? O sea, eso es tan importante, porque es. En verdad sí hay una avidez, un deseo de la trascendencia, ¿no? Que deriva en otros caminos, pero que nos habla de una juventud que está buscando, pero claro, con estos rostros deformados no les atrae para nada, o sea, hiere la sensibilidad o si quieres también la comprensión, las famosas preguntas de cómo un Dios así, y que muchas veces le dicen los hijos a los padres actualmente, cómo puede permitir el sufrimiento, cómo puede permitir esta situación, cómo me exige, cómo me manda. Entonces, evidentemente, como tú dices, también tiene mucho que ver con que no quieren ese rostro deformado de Dios. Exactamente, así es, sí. Yo soy un convencido que el ser humano siempre busca a Dios. De una manera u otra, siempre lo busca.
Y bueno, es triste pues ver en esta época este Dios lejano que hace que los hijos, especialmente la gente joven, se aleje mucho de Dios, ¿eh? Y se aleje de esa imagen de Dios que se ha hecho, o que le han pintado a lo largo de los años incluso sus familiares, sus padres, el colegio, los educadores incluso. Entonces es una pena, es penoso ver eso, ¿no? Es una tarea que como iglesia nosotros tenemos también, ¿no? O sea, Sin lugar a es un dudas, compromiso sin lugar a dudas. personal que se va a reflejar en cómo vemos al hermano, cómo vemos a las personas. Yo creo que ese es un punto fundamental para la catequesis de hoy en día, o debería serlo. El entender realmente dónde estamos parados, ¿no? Hacia dónde estamos viendo bien, estamos viendo hacia el norte o no, estamos bien ubicados o no lo estamos, ¿no? Sí, por eso es que traía aquí a colación la frase del padre Vallés, porque da mucha reflexión, ¿no? O sea, en qué Dios crees y te diré el compendio de tu vida, es como fuerte y es verdad, siendo Dios nuestro principio y fundamento. Si yo tengo una distorsión en cómo lo veo, todo el resto se tiñe, ¿no? Hasta mi misma felicidad, los valores. Sí, las consecuencias son a veces serias, o sea, a veces son serias y uno a veces lo toma muy light, ¿no? De una manera muy somera, pero en realidad las consecuencias pueden ser muy serias. Sí, incluso dejar a Dios y no querer saber nada de Él, ¿no? Sí, de hecho ya se están dando muchas veces. Sí, es cierto, ¿no? es cierto. Es real, pero como dices, somos eternos buscadores, así que caemos en otras deformaciones. O hacemos de nosotros un Dios, o hacemos de los otros, en el éxito, en la fama, en lo que se presente, esta especie de prefiero seguir ese Dios, ¿no? Así es. Y tan desencaminados. Definitivamente creo que la frase que tú nos mencionabas hace un rato de cómo Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre es la respuesta ante la cual tenemos que ir caminando. Así es, es importante para empezar, digamos, a identificar estos rostros de Dios erróneos que se hace uno. Primero tener claro que Dios es verdadero hombre. ¿Qué cosa significa que Dios es verdadero hombre? Que conoce nuestros dolores, ¿no? Que conoce nuestras falencias. Yo creo que poder identificarse con Dios como verdadero hombre también es importante, ¿no? Definitivamente. O sea, Dios es idéntico a nosotros, a excepción del pecado. ¿Vale? Muchas gracias, Aurelio, de verdad, ya te tendremos en los próximos programas. Gracias también. A ti. Y gracias por estar presente, gracias a ustedes, amigos, y nos vemos en unos minutos. Conociéndote, mi Dios. Bien, amigos, en este tema de hoy, en nuestro programa Conociéndote, mi Dios, hemos abordado algo que es central y que tiene que ver con el verdadero rostro de Dios, que lo busquemos. Es tan importante, como hemos ido dialogando ahora, el preguntarnos con qué rostro de Dios yo me identifico, honestamente. Y es importante porque esto nos va a ayudar a limpiar el camino para un encuentro real y más profundo. ¿Y cuánto hago yo también para conocer el verdadero rostro de Dios? Son dos partes. Una es despojarnos de las imágenes erróneas y la otra es acercarnos más al verdadero rostro de Dios. Este rostro de Dios que nos busca Jesús. Así podemos en la vida entendernos como un proyecto amoroso del amor infinito de Dios, que está llamado hasta el encuentro final de poder vivir el amor plenamente. Y eso incorpora los sufrimientos, las dificultades, las cosas que a veces nos es tan difícil entender, pero que en clave de amor nos da la confianza y la gracia que obra en cada momento para poder avanzar en nuestra vida. Así podemos ser libres para en todo amar y servir, para ayudar al hermano que sufre, al que necesita, al que no me entiende, al que incluso quizás me está haciendo daño. Bueno, amigos, eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo capítulo. Conociéndote,
Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz. Tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad.